Bienvenidos a nuestro taller sobre el patrón Memento en Flutter. Presentamos a nuestras expertas, Alejandra Rodríguez y Juliana Sarrio, ambas destacadas desarrolladoras de Colombia. Ellas nos guiarán en cómo utilizar el patrón Memento para gestionar estados en nuestras aplicaciones Flutter, asegurando la integridad y la facilidad de reversión de datos. Prepárense para descubrir técnicas esenciales para sus desarrollos. Chicas, adelante. Gracias, Dorf. Ahí ya estamos viendo pantalla, ¿cierto? Sí. Listo. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre Memento. Memento es uno de los patrones de diseño que pertenece al grupo o a la familia de los comportamentales. Este básicamente nos permite guardar y restaurar un estado previo de un objeto, sin revelar muchos detalles de cómo fue su implementación. Bueno, buenas tardes, primero que todo. Listo, la siguiente pregunta es, ¿qué soluciona el patrón Memento? Pues básicamente el patrón Memento lo que soluciona es un problema en el cual cómo guarda y restaura el estado interno de un objeto de manera segura sin exponer de manera detallada su estructura interna. Entonces, esto es muy útil, especialmente cuando se requiere funcionalidades de deshacer y rehacer. Pues, prácticamente algunos de nosotros, muchos, los que han estado frente a un computador, para ser más cercana a la idea, en algún momento han utilizado los comandos más conocidos por muchos de nosotros, que es el Control Z y el Control Y en equipo Windows o en Mac, Command Z o Command Y. Entonces es como un poquito, digamos, la idea de lo que ofrece el patrón Memento. Ahora bien, para entender mucho mejor qué es lo que ofrece este patrón, vamos a dar como una analogía en la vida real. Digamos, muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sido lectores, entonces nosotros tenemos un libro. En ese libro es un objeto en el cual se compone de páginas y de texto, en el cual cuando nosotros abrimos el libro, lo que hacemos es mover la página, ir leyendo, 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 y llegamos a un punto donde paramos. En ese punto de esa página actual donde nosotros paramos, tomamos una decisión de tomar un descanso o hacer otro tipo de actividad. Entonces, ¿cómo hago yo para yo darme cuenta que en ese punto de esa página, pues es ahí donde yo terminé mi lectura? Utilizo un marcador de página. Entonces, al utilizar ese marcador de página, lo que hago es ponerlo en ese punto y es ahí donde yo ya cierro el libro y estoy segura que desde ahí es donde yo ya terminé de leer en esa jornada de lectura que yo tuve en ese momento. Entonces, cuando ya vuelvo otra vez en el transcurso del día o de pronto en el transcurso de la semana, vuelvo a coger el libro y lo abro, vuelvo en el punto donde yo dejé mi marcador para retirarlo y poder continuar, digamos, la lectura. En ese momento se restaura el estado de lectura que yo había tenido, ya sea días anteriores o en el transcurso del día donde yo empecé a leer. Listo, entonces vamos a entenderlo de una manera un poco más sencilla y con esto nos vamos a guiar como paso a paso cómo vamos a poder trabajar el patrón Memento. Vamos a hacer dos ejercicios, uno un poquito más sencillo y el otro más complejo con el que nos va a ayudar Juliana. Entonces, vamos a partir de esta receta que tenemos aquí y vamos a crear nuestro primer ejercicio. Voy a llevarme esto por aquí. Y entonces vemos que acá, para el primer ejercicio, vamos a tener nuestra primera pantalla con un botón de deshacer y uno de cambiar forma. Ok. Y entonces, un segundito. Listo, entonces vamos a entender un poquito lo que tenemos aquí. En el main, pues es un main normalito y llamamos a nuestra página que es el Save Page. Aquí básicamente tenemos esta estructura, ¿cierto? Tenemos el título pues que es forma, tenemos dos botones, uno de deshacer y uno de cambiar la forma. Vamos entonces a jugar con algunas formas, tratando de restaurar el estado y cambiando. Vamos a tener acá una
unas utilidades que nos permiten generar un color random y unos tamaños random también. Entonces, la receta nos dice que lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra clase Memento y hacer que ésta sea inmutable. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya tengo entonces acá separado en la carpeta Memento tres archivos, perdón. La que nos va a ayudar en este momento va a ser el de Memento. Vamos a crear entonces aquí una clase que vamos a llamar Memento y dentro entonces vamos a crear las propiedades que necesita y el constructor, ¿cierto? Entonces vamos a necesitar un width que va a ser un double, otro double que va a ser nuestro height y una propiedad que es un color. Y este color, entonces debemos importar la clase material. Ya tenemos acá definidas las propiedades y vamos entonces a crear el controlador de Memento. Y vamos a decirle entonces acá que vamos a necesitar nuestras propiedades. Vamos a necesitar el width, acá me falta la coma y acá también. Y es width, eso. Y el height, ¿cierto? Entonces, podemos definir nuestro constructor que sea constante y nuestras propiedades en final justamente para que le demos la inmutabilidad y no permitamos que haya un acceso directo a las propiedades de la clase Memento para que no podamos modificar su contenido. Ahora, el paso 2, voy a pasarlo nuevamente por acá. Vemos que dice que debemos determinar una clase que es la originadora. Esta originadora, ¿qué va a hacer? Me va a permitir guardar el estado y poderlo devolver también. Entonces, acá tengo la clase que va a ser la originadora. Creamos una clase que la vamos a llamar originator y vamos entonces también a definirle las propiedades. Va a ser en este caso también el width y el height. Perdón. Estas van acá. Y también entonces una que es de tipo color. Importamos de material. Eso. Y acá entonces a través del constructor las vamos a recibir también. This.color. Aquí el width y el height también, ¿cierto? Entonces ya tenemos las propiedades definidas para nuestro originador y entonces ahora, ¿qué sigue? Tenemos que, según la receta, agregar entonces los métodos para poder guardar o para poder restaurar el estado. En este caso, nosotros necesitamos que nos guarden un estado de la clase Memento. Entonces, vamos a definir aquí un método que nos va a devolver un tipo que es de Memento y vamos a llamarlo aquí save. ¿Y esto qué va a hacer? Nos va a retornar un Memento con las propiedades que yo estoy recibiendo en la originadora. Y luego vamos a definir entonces otro método que este puede ser un void y este nos va a restaurar el estado. ¿Qué necesitamos nosotros para restaurar? Recibir aquí una clase que sea Memento y que esa es la que la originadora va a tomar su valor. Entonces le vamos a decir aquí que el color de la originadora va a ser igual al color del Memento. Y así con las otras propiedades. Con el width
también. Y con el height. ¿Cierto? Entonces, bueno, déjenme guardar acá. Tenemos nuestra clase memento y tenemos la originadora. Esta originadora lo que va a hacer es permitir guardar un memento o devolver un memento, ¿cierto? Y ahora entonces vamos a crear nuestra clase que va a ser la cuidadora. Esta clase cuidadora es la que se encarga de decidir cuándo o en qué momento necesita guardar o restaurar el estado, y aparte de eso nos guarda pues la lista de mementos que nosotros vamos guardando. Vamos aquí entonces a poner el nombre de la clase. Vamos acá a definir una propiedad que va a ser final y que va a ser una lista de la clase memento. Y esta la vamos a llamar historial, pues. Y esta inicia en una lista vacía. También entonces nosotros vamos a tener aquí una propiedad que es de tipo originadora y esta la vamos a llamar originator. Esta necesitamos recibirla nosotros a través del constructor. Y aquí le vamos a decir que necesitamos de originator. Algo importante que podemos hacer aquí es que cada vez que nosotros instanciemos la clase que es esta cuidadora y le enviemos el originador, vamos a guardar ese primer estado que nos trae en el historial. Y vamos a guardar entonces ese primer estado para que entonces cada vez que yo la instancia, pues acá yo tengo, apenas le envío la clase originadora, tengo ese primer estado y lo almaceno en el historial. Aparte de esto, entonces nosotros vamos a tener dos métodos más. Un void que va a ser para agregar. Y este básicamente, ¿qué va a hacer? Va a llamar a la originadora y le va a definir un color. Y para eso vamos a usar las utilidades que definimos por acá. Entonces va a llamar a random utils y va a obtener un color random. Y también vamos a hacer lo mismo para definir un ancho y un alto random. Random utils y random size. Y vamos a hacer lo mismo con el height. Entonces, ya que tenemos las propiedades que vamos a agregar, falta solamente agregarlo. Entonces, al historial agregamos la originadora. Listo. Y ahora, entonces, vamos a crear el nuevo método que es para deshacer ese estado. Y acá, entonces, vamos a primero verificar que si el historial es menor o igual a 1, pues ya no se puede volver, porque siempre va a tener por lo menos un primer estado, ¿cierto? Entonces acá, simplemente que no haga nada. De lo contrario, si es que tiene más estados, debe entonces devolvernos pues al anterior en este caso. Entonces vamos a decirle que remueva el último elemento del historial y entonces luego vamos a consultar el último elemento que quedó después de la eliminación y lo vamos a almacenar en una variable que se llama memento. ¿Esto para qué? Para entonces a través del originador nosotros poder restaurar
ese estado en particular, que sería pues el estado anterior al que tiene que llegar. Entonces, ya que nosotros tenemos nuestra clase memento, que es la que va a ser como estas instantáneas y que no van a ser modificables, que tenemos también la originadora, que va a ser la que nos permite guardar ese estado y restaurarlo, y también la cuidadora, que es la que nos va a permitir guardar ese historial como tal de las instantáneas que vamos teniendo y poder hacer el típico control Z, que sería el deshacer, o cambiar a una nueva forma. Entonces ya vamos a empezar a aplicarlo aquí en nuestra página. Entonces vamos nosotros a aquí en la página definir primero una propiedad que sea una originadora y una cuidadora. Entonces voy a definir primero la originadora, puede ser aquí antes del init state, va a ser entonces de tipo originator y vamos a llamarla, puede ser originator. Ahí. Listo. Y entonces aquí nosotros vamos a definir, no sé, la que va a iniciar, el valor que va a iniciar, ¿cierto? Podemos ponerle colors.black, que sea negro y que sea de 100%, ¿cierto? Que va a ser el primer estado que nosotros vamos a tener. Y también entonces vamos a tener nosotros aquí una propiedad que luego vamos a definir, que va a ser la cuidadora. Y esta cuidadora la vamos a definir entonces acá dentro del init state. Le vamos a decir que va a ser A y va a usar siempre un originador, que es el que nosotros definimos en este momento. Si se dan cuenta, ahorita no estamos pintando nada más que dos botones, uno para deshacer y uno para cambiar forma. Pero por acá tenemos un widget que es el que nos va a pintar las diferentes formas que vamos a dibujar acá, ¿cierto? Y esto necesita recibir pues una forma que es de algún tipo, y ese tipo lo vamos a definir entonces como la originadora que nosotros ya acabamos de crear hace un momento. Ya como tenemos este widget que tenemos acá, que simplemente pues nos permite pintar una forma con un alto, un ancho y un color, vamos a usarla aquí, ¿cierto? Entonces vamos a dejar esto descomentado, importamos la clase y aquí le enviamos la originadora. ¿Qué va a hacer acá que le vamos a enviar? Solamente pues la originadora que ya nosotros creamos. Entonces, si nos damos cuenta, aquí ya tenemos nuestra primera forma que corresponde al estado que nosotros, a la originadora que definimos en este momento. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle funcionalidad al deshacer y al cambiar forma. ¿Qué deberíamos entonces nosotros poner en cada uno de esos botones? Como estamos aquí manejando el estado desde este mismo widget, vamos a poner primero un setState y dentro de esta vamos a poner la funcionalidad pues para que nos actualice el estado. Entonces vamos a hacer uso de la cuidadora, que va a ser la que definimos allá arriba, y entonces le vamos a decir que aquí debe agregar algo, ¿cierto? Recordemos que cuando le damos a agregar, nosotros vamos y a la originadora que ya estamos usando le asignamos un color, un alto, un ancho, cualquiera, pues random, y esa es el nuevo estado que tendría nuestra forma, ¿cierto? Y ahora al botón de deshacer vamos a agregarle también funcionalidad. Vamos entonces a decirle que aquí que tiene que llamar a la que se llama así para poder deshacer, ¿cierto?
Listo. Y aquí podríamos agregar la validación de que si en la cuidadora el historial está vacío, no haga nada. Y si no está vacío, sí haga algo. Aquí vamos a recargar. Listo. A ver, entonces, si le damos aquí en... Acá, a ver si le puse... Me faltó acá el set state. Listo. Déjenme recargo. Listo. Entonces aquí, si nosotros cambiamos la forma, vemos que pues cambia una forma random. Y si deshacemos, volvemos a la original. Lo mismo pasa si yo cambio más veces la forma, ¿cierto? Y deshago y deshago. Entonces ahí vemos cómo ya a través de la cuidadora nosotros tenemos un historial de instantáneas que venimos creando con nuestra clase Memento. La clase Memento no va a poder ser modificada, sin embargo, la originadora sí es la que puede estar cambiando y recuperando ese estado que vamos pues cambiando o deshaciendo las formas que hemos creado, ¿cierto? Aquí hay un punto particular y es que si nos damos cuenta, nosotros en la originadora le estamos diciendo directamente que vamos a guardar pues un memento y pues que es la clase que nos va a crear las instantáneas. Sin embargo, hay muchos, bueno, hay algunos lenguajes en donde no se puede hacer como este tema de clases anidadas directamente. Entonces, lo que se podría hacer es usar una interfaz o una clase abstracta en nuestro caso para que sea ese el tipo que nosotros devolvemos aquí. Y si queremos aún, digamos, más seguridad y no poder modificar la originadora ni el memento como tal, podríamos usar tanto una interfaz o clase abstracta para el memento como una para la originadora. Entonces esto haría pues que cada memento esté relacionado directamente con una originadora diferente. Listo, chicos, entonces ya viendo este ejercicio que es un poquito sencillo, entonces pasamos a la parte de el ejercicio un poco más grandecito. Igual se darán cuenta que a medida que se va desarrollando el ejercicio, vamos siguiendo pues la receta, ¿cierto? Igual acá les queda por si quieren tomar captura para que la puedan seguir. Listo, Julie, entonces te cedo la palabra. Listo. Bueno, Aleja, gracias por la explicación tan detallada de cada clase. Espero que hayan entendido porque puede ser hasta de pronto muy confuso. Listo, ya voy a compartir pantalla. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, Julie, ya. Listo. Como había comentado la compañera Aleja, entonces ella explicó un ejemplo pequeño de cambiar las formas de un cuadrito en el cual cada vez que cambiaba la forma, hacía esos cambios y cuando se quería deshacer, pues volvía a su estado anterior. Entonces, esta vez haremos un ejemplo utilizando campos de texto, que es lo que uno comúnmente conoce o comúnmente ve en muchas aplicaciones. Entonces queremos, digamos, acercarnos un poco a la realidad de proyectos que se apliquen, digamos, a ese tipo de situaciones. Entonces, un ejemplo de ello, vamos a crear una carpeta, empezando por ahí, digamos, una carpeta persona, esto, y vamos a crear los 3 archivos que estructuran la esencia de Memento, que sería Memento, sería originator y caretaker, que en este caso sería la cuidadora. Ahora bien, tenemos estas tres. Estas tres son clases en el cual esta primera, que es Person Memento, es una clase que tiene como funcionalidad de que el objeto se estructure con los datos de información. En este caso, como estamos hablando de personas, es aquí donde se va a estructurar los datos que se quiere guardar el estado del objeto.
Entonces, creamos la clase. Y definimos sus valores. ¿Qué tiene persona? Pues un documento, tiene un nombre, ¿qué más puede tener? Un correo, un teléfono y pues la dirección. Pues una persona puede tener más información, pero con estos 5 datos creería yo que es más que suficiente. Entonces pasamos a hacer el constructor. Entonces en el cual cada dato prácticamente es requerido para poder hacer el ejemplo. Lo cierro acá. Listo, aquí como pueden apreciar, aquí está totalmente el objeto con sus datos correspondientes. Listo, ahora entramos a Person Originator. Entonces, ¿qué hace el Person Originator? Básicamente guarda y restaura el estado del objeto. ¿Cuál objeto? El que hemos estructurado aquí en este archivo, que se llama Person Memento, para tener como más claridad en la idea. Entonces, aplicamos Person Originator. ¿Y qué pasa con Person Originator? Tiene los mismos datos de Person Memento. Ahora bien, se genera la pregunta, ¿por qué tienen los mismos datos? Pues si ya tenemos Person Memento, ¿para qué entonces Person Originator? Lo que pasa es que Person Originator, como había dicho antes, permite guardar y restaurar. No necesariamente son todos los datos, pueden ser algunos que puedan ser requeridos acorde a la situación que se necesite. Entonces, por eso, lo que permite esto es que se pueda jugar con los datos sin necesidad de poder modificar, digamos, la base del objeto. Entonces, hacemos el constructor. Listo. Aquí tenemos el Person Originator y lo que nos falta entonces es guardar su estado, que sería que retorna el Person Memento y retorne el objeto como tal. Ahí estaría guardando el estado del objeto. Luego necesitamos que lo restaure. Entonces, ya aquí sería, copio estos valores. ¿Qué pasa? En la restauración de memento también necesitamos es que recibir el objeto, en este caso, lo recibimos y aquí pues decimos que recibe de memento está llegando un document number, un nombre, un teléfono, un email y una dirección. Listo, aquí tenemos ya nuestra clase. El Person Caretaker, que es la clase cuidadora. ¿Qué hace esta clase cuidadora? Básicamente gestiona los procesos que necesita Memento, es decir, almacena una colección de mementos, prácticamente una colección de objetos, en el cual me permite guardar ese listado y que en el momento que yo necesite que ese estado se manifieste, entonces lo que hace el Caretaker, entonces está diciendo, necesito que este memento se muestre, necesito que se deshaga. Listo, entonces hace el proceso, llama al originator y hace la restauración que está aquí en el método. Listo, entonces vamos a crear la clase y vamos a crear nuestro listado. Voy a poner, para que sea más entendible, la lista de datos. Importamos la clase y es personal. Listo.
De ahí vamos a necesitar validar si es vacío o no es vacío. Me falta esto. También necesitamos tener en cuenta la cantidad que puede tener el listado. Y aquí empezamos a crear es el guardado, no, más que todo el agregar el listado de Memento. Entonces aquí lo que hacemos es que data list se guarde lo que llegue dentro de este método. Entonces, en este caso, lo que recibimos es el Memento, que es el objeto como tal que llega acá, y lo guardamos en este listado. Listo. Creamos otro método que se llama, en este caso, deshacer, y aquí en este punto empezamos a validar. Que si la lista pues, es vacía, pues no haga nada y siga con su camino. Sin embargo, si tiene algún tipo de dato, pues lo que hace es que remueva el último estado del objeto que tiene ahí. Ahora bien, de pronto puede tener un poco de sentido. Si están perdidos, no se preocupen. Pueden ver el video 10 veces. Eso se va a subir en algún momento. Entonces aquí pues ya tenemos se agrega, se deshace, pero aquí falta un dato que es interesante, un método que es obtener el último objeto, el estado del objeto. Entonces para eso vamos a retornar el preso memento con último objeto guardado. ¿Qué hacemos? Vamos a retornar si el último, si no tiene nada en la lista, entonces lo que se hace es que, pues, si tiene algo en la lista, si no está vacía, perdón, entonces muéstrame el último estado guardado. De lo contrario, por defecto, muéstrame este dato que quiero poner por defecto. ¿Por qué quiero poner datos por defecto? ¿A dónde voy con esto? La idea, esto se puede presentar, digamos, el patrón de diseño Memento puede ser también muy aplicado al momento, digamos, de editar un formulario o en el momento, digamos, en un proceso flujo de transacción y llegar a un punto de decirle al usuario que puede guardar cierto estado y pues en algún momento que lo quiera modificar pueda restaurar ciertos datos donde crea necesario. Se puede plantear de esa manera. Entonces aquí vamos a utilizar datos random. Ponemos un teléfono, un correo y una dirección. Listo. Ya tendríamos nuestras 3 clases importantes, en el cual proseguimos ahora a crear nuestros campos de textos y cómo se puede interactuar con estas 3 clases. Entonces, aquí damos una carpeta llamada Page y vamos a crear listo. Ahora creamos nuestro widget, que es un estado stateful widget. Ahora bien, ¿por qué es un stateful widget y por qué no más bien un stateless widget? En este caso, el formulario requiere de mucha dinámica, requiere de mucho cambio en tiempo real. Entonces, lo más recomendable es utilizar este widget. Entonces, por eso se aplica este. Listo, aquí ahorita vamos a crear un scaffold. Y vamos a agregar un título. Un formulario. Y vamos a agregarle un colorcito. Vamos a crear el cuerpo en el cual va a tener un padding.
Va a tener un espaciado por todos los lados, 16, y una columna. Y vamos a tener nuestro test for field. Bueno, ya tenemos nuestro primer campito de texto. De aquí, entonces empezamos a crear lo que es necesario. En este caso, estamos hablando de un formulario. Aquí voy a poner que es constante. Entonces, una de las propiedades que ofrece aquí Flutter es este widget llamado form. Bien, entonces creamos una key de tipo form state. Una llave única. Y empezamos a crear nuestros controladores de texto. Entonces, en este caso, sería controller y aquí sería listo. Y así para cada una de ellas. En este caso, uno es el nombre, el otro es phone, el otro es email y el otro es address. Luego empezamos a tener el objeto, a llamar la clase person originator de manera privada y empezamos a llamar nuestra clase. Bien, ¿por qué aparece esto? Porque como lo había puesto requerido, entonces por obligación hace que esto necesite estos datos. ¿Por qué se está haciendo de esta manera? Porque la intención es como simular un formulario de editado y sabemos que un formulario editado pues ya está compuesto de datos que ya tienen colocado en cada input. Eso es como que el ideal para este ejemplo. Entonces, estos datos podemos utilizar los mismos que tenemos acá con esta validación que habíamos hecho. Entonces, para tener mayor fluidez, listo, tenemos los datos aquí correctamente. Luego, utilizo person caretaker, lo llamo, y ahí lo tengo, listo. Ahora, ¿qué se va a hacer? Vamos a crear un método, un JetBrains controller. Este método lo que va a hacer es que cada controlador de texto se va a inicializar con lo que se ha planteado en el person originator. Entonces aquí tengo el document number, el name, el phone, el email y dirección. Listo, aquí lo inicializo. Entonces, antes de que empiece, digamos, a manifestarse todo el widget, pues necesito que inicialice con todos estos datos. Por el momento puede ser ahí hasta más entendible. Ahora bien, necesitamos un método que guarde el estado interno del objeto y necesitamos el otro método donde se pueda deshacer. Entonces, para que puedan entender mejor, lo vamos a crear acá. No retorna nada, es un saves. Guarda el estado. ¿Y qué se va a hacer? Entonces, recordemos, person caretaker, la clase cuidadora. ¿Qué hace la clase cuidadora? Gestiona los procesos, almacena, digamos, hace una colección de mementos. Entonces, lo que hago es llamarlo. Utilizo pues aquí el método add y recibo un memento. ¿Cuál es el memento? ¿Dónde está? Listo, sería person originator say memento. ¿Qué es el memento? ¿Qué hace eso? Entonces, si recuerdan, eso está acá y retorna este objeto que habíamos colocado acá. Listo, ahí vamos bien. Entonces acá
creo el otro método, que es el deshacer, con unas ciertas validaciones. Entonces prosigo de decir, person caretaker, habíamos creado una variable donde me esté contando los datos. ¿Por qué lo creé? Porque prácticamente pues yo puse que esto sea en privado. Entonces, que ninguna clase me lo manipule, entonces más bien hago esto, un encapsulamiento como tal. Si es mayor a 0, entonces, ¿qué digo? Person memento, ¿vale? Person memento es igual a, entonces, person caretaker lo que hace, me devuelva el último estado guardado que se encuentra aquí, este. Entonces aquí se encuentra validado que si no está vacía, me devuelva el último. Y si dado el caso, pues si está prácticamente vacío, entonces por defecto es el mismo que tiene inicialmente. Obviamente recuerden que esto tiene oportunidad de mejora y pues también es bueno manejar las buenas prácticas como tal. Entonces ya tengo presumimento y es el último que está guardado, es el último estado. Bien, ahora ¿qué hacemos? Necesitamos que person originator restaure elemento. Y yo digo que me capture el último estado del memento, entonces le estoy diciendo que también me lo restaure y me lo manifieste. Y es este de acá. ¿Y qué pasa? Que aquí con el método lo que hago, no lo puse privado, entonces ahora es privado. Y este acá. Entonces hago que todos los test controlen lo que se generó con el person originator se guarde todo esto acá. ¿Qué hace el resto del memento? Mire, ahí se va guardando ese objeto del person originator. ¿Y qué pasa acá? Entonces ya llamo el text control y que digo que cada controlador de texto tenga los datos que del objeto interno de su estado, que se manifieste en ese momento. Y después de eso, ahí hago que una vez manifestado y mostrado en pantalla, necesito que se deshaga. Es decir, se remueva de la lista, que ya no aparezca más. Entonces se va de ahí. Pero aquí hay un detalle. Listo, aquí está el método, lo tengo acá. Y pues por recomendación un poco y para ser más agilizado el ejemplo, entonces lo que hacemos es colocar un set state. Como dije en principio, esto es un formulario un poco más dinámico y pues necesitamos que en algún momento se actualice. Entonces cuando se deshaga, pues haga estos cambios y pueda hacer los guardados pertinentes. Ahora bien, una vez pasado eso, lo que se prosigue es ahora hacer los test for FIA. Los campos de texto en este caso tienen un controller, en un document number, si quieren le pueden añadir el tipo, y son muy ociosos con estos campos. También de pronto un filter text, por aquí está, que solo sea números, y aquí sigue el onSave. No estoy fuera, acá. Esto recibe un string que no se sabe si va a llegar null o va a llegar con un dato. Entonces lo que hacemos es que si valor es diferente de null, entonces llamo al person originator y lo que hace es que me guarde el número de documento, ¿cierto? Listo. Hasta ahí, pues de pronto un poco entendible. Listo. Ahí de pronto falta es el label. Label text. Y bueno, este puede ser un constante. Bien, ese es nuestro primer campo de texto. Esto sería lo mismo para las demás. Tienen la misma, digamos, dinámica. Como el ejemplo lo estoy empezando de cero, entonces aquí lo ideal y como oportunidad de mejora para los que quieran, digamos, hacer la práctica, este campo de texto pueden crear, digamos, un widget aparte, un custom input, por decirlo así, y pues, digamos, cambiarlo a su manera, a su forma, y solo llamar el custom
custom input y solo enviar el control y solo llamar el método. Y no se vería tanto código. Esto ya es, digamos, como una oportunidad de refactorización, pero ya en la práctica lo pueden hacer mucho mejor. Entonces, listo, número de documento, aquí está el nombre. Y pronto el name. Esto puede ser un text, obviamente, no requiere de validaciones. Aquí el phone, el teléfono si es ideal. Teléfono, aquí sería phone. Y aquí sería el nombre. Y así sucesivamente me faltaría en este caso 2, el correo. Y la dirección. Entonces esto no es necesario, esto tampoco, pues podemos que sea text. O text, aunque este también tiene una propiedad que se llama address, address también. Email address, esto no es necesario. Listo, ahora bien, tenemos número de documento, nombre, aquí es phone. Aquí está, es email. Este es email. Y este por último es la dirección. Ahora bien, lo que necesitamos en estos momentos es un botón que pueda deshacer y un botón que me permita guardar dicho estado, ¿no? Como dado el ejemplo aquí, entonces lo que hago es, vamos a crear una filita acá y digamos sería creo el método y acá sería deshacer. Y el otro pues ya sería guardar. ¿Qué tiene ese guardar? Entonces yo aquí ya llamo acá, esto es un foreign state, la variable es opcional y es un for en el cual llamo al for key de su estado y valido de que de pronto ese for sea diferente de null y que valide todos los campos que se encuentran ahí, pues dado el caso que cada campo tenga su propia validación. Si esto se cumple, entra esta condición en el cual yo le doy for y le doy guardar, y aparte de eso, una vez que entra aquí automáticamente, le digo que entonces llamo al método saveState, este de acá. Ahora bien, este de acá, el de person, sería aquí person caretaker. Si es vacío, pues desactivo el botón, dado lo contrario, haga el procedimiento de deshacer. Bien, una vez esto esté en cuenta, proseguimos a la ejecución. Entonces, mientras va compilando eso, como aquí pueden apreciar, una vez que en el momento se guarde el formulario, yo le dé, digamos, acá guardar, que me falta aquí cambiar la palabra, guardar, él lo que hace automáticamente ir por cada campo de texto e identificar que si está dentro del método onSave, vaya guardando esas propiedades en la clase originator y puede hacer el debido proceso de mostrar y manifestar el estado interno que tiene guardado el objeto en cola. Listo, entonces aquí digamos vamos en el cons. Bien, entonces acá me voy al main, como yo esto lo tenía, habíamos comentado. Listo. Si ya me redirige a la página. Listo el ejemplo del formulario.
Ok, aquí tenemos los datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Laura, teléfono, vemos que el botón está desactivado, se ve todo feito, ahí disculpen, sería este y pues ya, y un poquito más despaciado, pues, para que sea mejor. Listo. Digamos que deshacer y guardar. Si en estos momentos yo hago un cambio, pongo Laura Vélez y yo le doy guardar. Ok. Se supone que aquí ya... Ah, pero aquí me falta un save state. Listo. Vamos a ver si ya cogió. No, no se activó. Vuelvo y cargo. Ahí está todo bien. Está guardando. Listo. Empleo formulario. Vamos a ver. Si yo le doy guardar acá, pues supuestamente aquí es, ya debería, digamos, funcionar, porque corre este y aquí estoy bien, Porque aquí lo que permite es que este botón se active, es hacer porque está detectando que hay un dato. Entonces, revisemos de pronto si me faltó acá el person caretaker. Pues ahí todo está bien. Entonces, de pronto en el originator, ahí está todo bien. De pronto en el form, ya, listo, acá. En el form, perdón, ok, sería que necesitamos es llamar a la llave única, si no esto no iba a funcionar. Listo, si le damos guardar, ok, se activó el botón, entonces voy a poner, digamos, voy a poner un número, guardar. Si yo deshago, se me devuelve otra vez, y si yo le hice hacer, me vuelve a su estado, digamos, normal con su nombre. Si pongo cualquier cosa y le doy guardar, y si cambio, digamos, otros números y le doy guardar, y digo que ya es, por ejemplo, A, y le doy guardar, cuando yo quiera devolverme al estado interno del objeto anterior, empieza a hacer su procedimiento de la incidencia del diseño de patrón de memento. Y ese sería como que el ejemplo del formulario. Pues, hasta este punto también, digamos, se puede hacer con on-chain, es esto acá, pero como estamos de tiempo, dudo mucho porque nos vamos a demorar, pero también se puede hacer desde este método, y lo que hace este método es que cada vez que usted digite, se vaya guardando automáticamente y se pueda ir deshaciendo los cambios. Bueno, aquí se terminaría el ejemplo y pues ya continuaría mi compañera Aleja. O levanta la mano. Sí. Sí, yo tengo una duda. Dime. Déjame prender la cámara para eso. Tengo una duda importante ahí con respecto a eso. Claro, vimos que en ambos ejemplos se podría destacar el cómo se guardaba el estado y cómo se volvía a retomar esos estados anteriores almacenados en esta lista. La pregunta entonces va enfocada es, ¿siempre se debe guardar los estados en una lista con los cambios anteriores? ¿Hay otra forma de guardarlos? O si, por ejemplo, no lo fuera a utilizar dentro del mismo archivo, ¿cómo tendría que hacerlo? Debo entender cómo gestionaría el estado. Si, por ejemplo, estoy en una pantalla, hice una acción que me llevó a otra pantalla, pero quiero rehacer a la acción anterior, ¿esto lo cubre este patrón o no lo cubre? ¿Sí quedaron claras las preguntas ya? Un poquito enredada, Dor. Si la puedes formular de nuevo, por favor. Ok, la primera pregunta era, básicamente se han guardado los estados siempre en una lista, ¿cierto? Sí o sí este patrón está hecho para guardar siempre los estados en una lista.
o se Mm, puede almacenar de alguna otra forma. Digamos que de por sí el patrón memento muestra y manifiesta en muchos ejemplos que sea guardados a través de una lista como para mantener su estado en ese momento real, ¿no? En ese tiempo. Es por eso que en la siguiente sección que íbamos a hablar era sobre los contras que puede tener este patrón, porque hay un problema que puede haber mucho consumo de memoria. Entonces, si nosotros guardamos los estados de un objeto, digamos, por decirlo así, en un archivo o en alguna parte donde mantenga su estado, eso hace que de pronto no juegue muy en contra con el tema de la memoria RAM. Sin embargo, no indagando en el tema, dice que el momento de aplicarlo, el temor es que puede consumir mucha memoria RAM. Ahí te apoyo, Julie. Si bien en el ejercicio nosotros usamos solamente listas, en este caso, igual nosotros podríamos usar mapas, por ejemplo, para almacenar ahí pues más estados o incluso a través de un flujo de datos en stream. Entonces, no es solamente con listas, sino que podemos utilizar diferentes alternativas para guardar ese estado. Listo, muchas gracias, chicos. Dale, bueno, entonces seguimos con la parte de los pros y los contras. Deseo, Julia, y la palabra para los pros. Listo. Una de las grandes ventajas que tiene este patrón de diseño Memento es que no viola el principio de encapsulación. Como pudieron ver, yo creé una clase Person Memento y empecé, digamos, a estructurar sus datos que lo componen, digamos, persona, y yo no toqué mucho ahí, no se hizo modificaciones, es decir, no impactó prácticamente fuerte de esa manera. Aparte de ello, guarda de manera muy segura y que de pronto en el sistema con otros componentes no puedan acceder y modificar en esa clase. Esa sería una de las grandes ventajas. Dale, por el lado de las contras, entonces tenemos que al nosotros estar guardando diferentes estados, estos van a ocupar diferentes espacios de memoria RAM, ¿cierto? Entonces esto podría generar un consumo mayor de la memoria RAM. Otra de las contras es que entonces cada una de las clases que son cuidadoras deben rastrear pues toda la pila de almacenamiento que nosotros tenemos para poder destruir los elementos que estamos queriendo deshacer, ¿cierto? Entonces tienen que ir a como recorrer la tabla para identificarlos y borrarlos. La otra es que en algunos lenguajes de programación, como PHP, Python o JavaScript, puede que no se garantice tanto el estado, que el estado dentro del memento se mantenga intacto por el tema de inmutabilidad. Listo. Bueno, uno de los pequeños desafíos que proponemos, como pudieron ver, esto se presta mucho, o si de pronto lo han intuido, es, digamos, en un editor de texto. Pueden, digamos, hacer una pequeña aplicación donde se pueda usted tener un texto, crear ciertos botones, poder aumentar su tamaño, disminuirlo, colocarle una negrita y pues puede guardar y deshacer esos cambios totales. Este patrón de diseño, que es Memento, está muy orientado a las ediciones, ¿no? Ya sea de texto, imágenes, videos. Entonces se presta mucho para esas situaciones. También se presta, digamos, mucho en los videojuegos. Y pues Flutter es un framework que también ofrece la ventaja de también de poder hacer videojuegos con ciertas herramientas. Entonces este patrón es bueno tenerlo en el radar para ciertos casos que, digamos, necesites puntualmente aplicarlo. Entonces le dejamos este pequeño desafío por si se animan, digamos, a entender mejor qué es el patrón Memento y si en algún momento en el trabajo lo llegan a aplicar. Y bueno. Antes de finalizar y darle la palabra nuevamente a Adolfo para el cierre, pues primero felicitarlas, estuvo genial el ejercicio, sobre todo en la parte del formulario. Yo creo que más de uno por aquí quedó gratamente sorprendido porque siempre se trabaja el típico ejemplo del formulario con el controller y en ocasiones para el usuario esto es una mejora de usabilidad muy grande, ¿cierto? El no tener que borrar todo el formulario
y generar, por ejemplo, la corrección de uno de sus cambios. Entonces, eso es genial. Desde el punto de vista de los juegos, como lo menciona Juliana, también es muy interesante. Hicimos por aquí un tic-tac-toe en algún momento, ¿recuerdan? Entonces, el poder ir paso a paso, o como ustedes han visto en algunos juegos que hay como un replay de la partida, que puedes ver todo el replay, eso también se hace con patrón memento. Entonces, es interesante que exploren eso. Y yo les iba a complementar ahí algo un poquito con el stack de navegación. Flutter utiliza un stack de navegación, ¿cierto? Entonces miren que el patrón memento cuadra muy bien para cuando nosotros hacemos nuestro propio navegador. Recuerden que en proyectos medianos y grandes, pues nosotros tenemos que hacer nuestra propia clase de navegación, ¿cierto? Y aquí es genial porque ustedes pueden intuir o revisar muy bien cómo vamos hacia adelante y cómo vamos hacia atrás en la navegación, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista, también, no solo el editor de texto, sino también piénsenlo desde, sálganse de la caja y hay muchos ejemplos en los que lo pueden aplicar de forma muy, muy interesante. Y también con respecto a lo del diccionario, pues recuerden que hoy en día los dispositivos tienen mucha memoria, ¿cierto? Pero obviamente hay que pensar siempre en el tema de la optimización. Entonces habrá algunos casos particulares en los que una estructura de datos diferente a una lista, como nos lo decía Adolf, puede ser no solo necesaria, o sea, no solo un capricho, sino necesario, ¿vale? Para optimizar muy bien. Hay momentos en los que tal vez el estado en la memoria, por lo mismo que son las clases inmutables, nosotros no necesitamos guardar sino un solo estado, ¿cierto? Entonces, reemplazando uno de los estados que tenemos anteriormente en la memoria. En fin, ahí los dejo. Entonces, las felicito nuevamente, muchísimas gracias por la charla y nuevamente el espacio es todo suyo. Listo, muchas gracias, Albert. Bueno, pues no sería más. Si de pronto alguien tiene una duda o algo no le quedó claro, nos puede comentar. No, pues creo, chicas, que no, yo creo que esto es un patrón que tiene muchas utilidades dentro del campo y sobre todo en Flutter se puede explotar mucho. Es un patrón que, como pues, lo mencionábamos internamente, me recuerda al clásico de Christopher Nolan, Memento, donde el protagonista tomaba instantáneas con su cámara para recordar lo que había vivido recientemente. Entonces, básicamente el patrón Memento, por lo que vemos, permite almacenar esos momentos instantáneos anteriores para regresar a un estado anterior si así se requiere en algún punto. Entonces, sentimos que se cumplió con el objetivo, es una charla muy completa, muy comprensible y pues qué mejor que decir que dos grandes profesionales como lo son Juliana y Alejandra. Así que mil gracias, chicas, por la exposición. Gracias también a todos los que están participando en la charla en vivo y a quienes nos ven en diferidos por nuestras redes en YouTube para que dejen sus comentarios y también queremos que dejen ahí en la caja de comentarios el enlace de GitHub donde veamos ese reto que les pusieron las chicas para ver qué tal nos están siguiendo con este conocimiento. Así que nada, vamos ahora entonces a nuestro canal de YouTube de Somos Aleteo, en el cual vamos a ver una charla de la premiere de Iterator, donde vamos entonces a ver esta premiere. Así que tengan todos un maravilloso viernes, nos vemos ahí en el estreno de Iterator, así que vamos a ello.